Dios te bendiga, bienvenido a la buena noticia. El tema que te traigo hoy tiene que ver con una circunstancia bastante perniciosa para el ser humano: el miedo. El miedo es una situación que paraliza al ser humano, paraliza al hombre. No le permite avanzar, ni siquiera retroceder. Lo mantiene allí estático. El miedo es muy dañino para la salud física, la salud mental e incluso para la salud espiritual. Y vamos a ver entonces el miedo hoy desde la óptica de la palabra de Dios. El miedo no viene de parte de Dios. El miedo no llega al cristiano de parte de Dios. El miedo llega al cristiano de parte del enemigo, de parte de Satanás. Y vamos a basarnos en la historia de Job. El libro de Job, se cree que el libro de Job fue el primer libro de la Biblia escrito. El capítulo 1 de Job dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Se dice que Job era un hombre muy dado a las cosas de Dios, muy agradecido a Dios. Dios lo había bendecido sobremanera. Le dio 7 hijos y 3 hijas. Le dio riquezas materiales. Y Job diariamente agradecía a Dios por todo lo que Dios le había dado. En una oportunidad Dios le pregunta a Satanás: ¿no has considerado a mi hijo Job, que es fiel a mí, temeroso de mí? Y le dice Satanás: pero ¿quién no va a ser fiel así? Si le has dado todo. Quítale todo lo que tiene y verás cómo blasfema contra ti, verás cómo te maldice. Y Dios le da permiso a Satanás para que le haga daño a Job, pero dice: pero no lo toques a él. Y a raíz de esto, Job pierde a sus 7 hijos, sus 3 hijas, y pierde toda su riqueza. Satanás se la arrebató porque Dios le dio permiso a Satanás para que atacara a Job. Satanás le tenía envidia a Job porque Job era muy fiel a Dios, porque no caía ante sus tentaciones. En una segunda oportunidad, y a raíz de la fidelidad de Job hacia Dios, y a pesar de haber perdido sus 7 hijos, sus 3 hijas y todas sus riquezas, Job no maldijo a Dios, Job no blasfemó contra Dios. En una segunda oportunidad, Dios le pregunta a Satanás, le vuelve a preguntar: ¿no has considerado a mi hijo Job, que se mantiene fiel a mí, temeroso de mí? Y le dice Satanás: pero tócalo a él y verás cómo blasfema contra ti. Y Dios le da permiso a Satanás para que ataque a Job, pero le dice: conserva su vida. Y le envió Satanás un mal a Job. Job era prácticamente una llaga ambulante, una llaga desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Incluso la esposa de Job le dijo: vas a seguir siendo fiel a Dios, maldice a tu Dios y muérete, le dijo la esposa de Job. Sin embargo, Job, a pesar de todo, se mantuvo fiel a Dios, y la historia dice que Dios, a raíz de la fidelidad de Job hacia él, Dios lo volvió a prosperar. Le dio otras hijas más hermosas y otros hijos y más riquezas aún de las que tenía. Pero llama la atención que en el capítulo 13, versículo 25 del libro de Job, recordemos que la palabra dice al principio que Job era un hombre temeroso de Dios, era muy dado a las cosas de Dios, diariamente hacía holocaustos a Dios, era un hombre muy agradecido con Dios. El capítulo 3, versículo 25 dice la palabra: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Repito: porque el temor que me esperaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo me temía. Anteriormente Job no era así.
era muy confiado. Este miedo empezó en Job. A partir del momento en que Dios le dio permiso a Satanás para que Satanás lo atacara. Y empezó atacándolo con el miedo a perder lo que tenía. Y en efecto, ese miedo, lo que Job tenía, a raíz, repito, de que Dios le dio permiso a Satanás. Satanás no puede actuar contra un cristiano por sí solo. Él actúa contra un cristiano porque Dios se lo permite. Sembró Satanás miedo en Job. Y eso que Job tenía, le vino, dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo tenía. Eso lo hace Satanás. Anteriormente, Job no tenía ninguna preocupación por sus hijos ni por sus bienes. Repito, Dios le dice a Satanás, lo atacó. Y Job perdió sus 7 hijos, sus 3 hijas, y perdió todas sus riquezas. A raíz que Dios le permitió a Satanás atacar. Nos dice nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es decir, que no hay que tener miedo. Un cristiano debe vivir confiado en Dios. Un cristiano no debe ser atacado por el miedo, porque, repito, el miedo paraliza. Volviendo a Job, cuando Job dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía, no he tenido paz. No he tenido paz, dice Job. Yo me aseguré, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Me vino turbación. No he tenido paz, dijo Job. El Señor Jesucristo dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque el miedo no viene de parte de Dios. El miedo viene de parte del enemigo. Los cristianos llamamos enemigo a Satanás. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 7 nos dice la palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Repito, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, que el miedo no es implícito en nosotros, no es implícito a nosotros. El miedo no debe estar en nosotros, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo no debe estar con un cristiano. Cuando un cristiano siente miedo, es porque está siendo atacado por el enemigo, por Satanás. Y porque Dios se lo ha permitido. Le ha permitido a Satanás atacarte. Pero el cristiano debe mantenerse seguro, confiado en Él, confiado en Dios. Porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque Él nos da paz. Porque no le permite a Satanás que nos destruya. Le permite que nos agandee, pero que no nos destruya. Tenemos entonces garantizado en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, en el Padre Creador nuestro, tenemos garantizado entonces la paz, la serenidad. Así que hermano, confíe en Dios y ese miedo que usted está sintiendo actualmente será echado fuera de usted. ¿Sí? Confíe en Dios y ese miedo que usted está sintiendo será echado fuera de usted. Un abrazo. Dios te bendiga.